Seguimos con más de Salud TV, amigos. Muchísimas gracias por estar pendientes. Y ya tenemos a nuestro invitado especial el día de hoy hablando sobre enfermedades musculoesqueléticas. Me acompaña en el set el doctor Aquiles Hernández. Él es especialista en ergonomía y riesgos laborales. Doctor, bienvenido. Muchas gracias, un placer estar aquí con vosotros. Un placer de verdad que nos haya aceptado la invitación para hablar de este tema que a lo mejor no tenemos como tanta conciencia realmente de nuestras posturas mientras trabajamos y todo eso. Pero para arrancar por el principio, doctor, enfermedades musculoesqueléticas, ¿qué son? ¿Cuáles son tal vez las más comunes? Bueno, quizás hay que partir por definir un poco eso de musculoesqueléticas. Okay. Quizás son todas las dolencias, enfermedades que se relacionan con los músculos, tendones, ligamentos, articulaciones. La más clásica que se conoce es el lumbago, el dolor lumbar, que se puede transformar en una hernia, o enfermedades, patologías de hombro, codo, muñeca, por uso excesivo del aparato musculoesquelético. Entonces, ¿el problema es el uso, doctor, o el mal uso? ¿Será que estamos haciendo algo mal o qué lo causa? Bueno, nosotros hablamos en términos técnicos de factores de riesgo. Ah, ok. Uno de los temas es el mal uso, evidentemente. En nuestra terminología serían las posturas forzadas, pero también el sobreuso, es decir, usarlo más de la cuenta o no darle el tiempo de reposo que requiere el músculo, es decir, una actividad física con una actividad que no es tan física, acompañado de otra actividad física importante. Entonces, esa exposición es la que también genera problemas. Ok, entonces mal uso. Uno de los aspectos más importantes en ese sentido, entonces, doctor, me imagino, es nuestra postura o nuestra labor diaria. Vamos al trabajo y, por ejemplo, si a mí me toca andar manejando mucho tiempo, la postura en la que yo vengo, agarro el volante, si estoy así, si estoy más estiradito, si estoy trabajando en la computadora, si me toca andar caminando, todo esto, me imagino, cumple un rol sumamente importante. Efectivamente, así es. Lo que pasa que el factor clave es el tiempo de exposición. Tú puedes estar conduciendo 5 minutos en una postura que tu cuerpo la acepta, pero cuando esa postura se mantiene mucho tiempo, tu cuerpo, tus sensores que están en las articulaciones te envían información a tu cerebro y te dice cambia de postura. Pero tú no puedes cambiar porque estás en esa postura con una mala adecuación del asiento. Y ahí es cuando empieza el problema. En el fondo es un tema de cuánto tiempo permanezco en esa situación, en esa postura. ¿Cuánto tiempo sería entonces, doctor, el que podríamos empezar a hablar que ya es un riesgo? Ya no es 5 minutos, no son 10 minutos. ¿Cuántas horas al día ya me pone a mí en riesgo de desarrollar algún tipo de enfermedad musculoesquelética? Bueno, es una pregunta que la ciencia aún no ha podido responder de forma explícita, pero podemos entender un poco cómo es el mecanismo. Depende mucho de este ciclo de movimientos que uno tiene en el trabajo, si vas cambiando o no cambias, pero podríamos decir que una exposición permanente en una postura que lleva la articulación a un límite se tolera poco y con el tiempo empiezan pequeñas molestias y esas molestias ya empiezan a hacerse más crónicas y al final se transforman en una enfermedad. Pero esto empieza por unas pequeñas sensaciones de molestia, te molesta el cuello después de haber estado muchas horas en el ordenador, en el computador, y así empieza el proceso. Pero me imagino yo, doctor, si venimos, por ejemplo, estamos trabajando frente a la computadora mucho tiempo y me empieza a doler algo, mi mismo cuerpo me va a decir, ok, movámonos, no estamos cómodos, no sé, hagamos como un shoulder roll, démosle vuelta a los hombros. ¿Esto no ayuda? O sea, tu cuerpo te avisa. Ajá. El problema es, estamos atentos a esos avisos porque muchas veces estamos en el ordenador concentrados y no escuchamos a nuestro cuerpo. Y cuando lo escuchamos, muchas veces ya es tarde, te levantas de la silla y empiezas, oh, me duele, me molesta. Entonces, por eso existen unos hábitos, sobre todo en trabajos sedentarios, hábitos de trabajo, hábitos posturales, para que tú cambies de postura. Hoy están muy de moda para trabajo en oficina las mesas que se regulan en altura, para que tú trabajes un momento de pie y otro momento sentado, con una buena ubicación de la pantalla, con una buena ubicación de tu teclado y vas alternando posturas. Pero si tú estás en una postura fija, forzada además, mucho tiempo y además estás concentrado, no escuchas las alertas de tu cerebro. Entonces ahí empieza poco a poco a acumularse esa molestia, dolor y llega una enfermedad. Ah, perfecto. Entonces, doctor, en este aspecto se empieza a manejar mucho el término ergonomía, que es la silla ergonómica, que el colchón, que el respaldo ergonómico. Cuando usamos esta palabra, ¿a qué nos referimos? La verdad que es una palabra que yo creo que se ha mal utilizado desde el punto de vista del marketing y nos venden productos ergonómicos.
¿cierto? Todos conocemos la silla ergonómica, por ahí aparece el teclado ergonómico, Justo. aparecen las tijeras ergonómicas y yo creo que marketing le ha hecho un daño a la ergonomía porque no existe un producto ergonómico, existe un uso ergonómico de. Ok. Por ejemplo, una silla ergonómica. Una silla ergonómica depende para qué es. Tú dices, no, es para sentarse evidentemente. Sí, pero tú estás con una mesa para trabajar sentado, con un computador, y esa mesa tiene bandeja para el teclado o no tiene bandeja. ¿Cuánto espacio tienes para ubicar los antebrazos? Y eso es importante para la silla porque tendrás que regularla en altura, extraer los reposabrazos si no hay bandeja. Entonces esa silla ergonómica asociada a una tarea, que es un trabajo de escritura en un ordenador de forma permanente, es ergonómica cuando se adapta a la tarea. Ok. Lo mismo que un cuchillo ergonómico es para determinada tarea, no para todas. Ajá. Un teclado ergonómico lo mismo. El mouse ergonómico es para un determinado uso. Si tú, para tu casa, quieres un mouse y estás muy poquito tiempo en el ordenador, todos los días, cualquier mouse. Ahora, yo soy diseñador y estoy con el mouse todo el día con él trabajando. Ahí hay que buscar un mouse adecuado para esa tarea. Por tanto, para resumirlo y se entienda un poco, no existen los productos ergonómicos, existe un uso ergonómico de, y eso está asociada a la tarea que se desempeña con ese artefacto, con ese instrumento, con esa máquina. Ok, entonces, tal cual estábamos hablando, doctor, usualmente nosotros en El Salvador al menos escuchamos la palabra ergonómico y lo asociamos inmediatamente con un producto, usualmente una silla, tal cual usted decía, un teclado, un mouse, un reposamuñecas para la gente que escribe demasiado en una computadora también. Pero si entonces no hay productos ergonómicos, sino un uso adecuado de, ¿cómo sabemos, según mi labor, mi ocupación, qué tipo de productos, qué tipo de especificaciones debería andar buscando para disminuir esos riesgos de enfermedades musculoesqueléticas? Bueno, si nos vamos a la definición de ergonomía, la ergonomía es adaptar el puesto, ergonomía laboral, centremos un poco en ergonomía laboral. La ergonomía laboral estudia la adaptación del puesto de trabajo a la persona. Okay. No al revés, no es que yo me adapto a un diseño, el diseño se tiene que adaptar a mí. Ajá. Por lo tanto, lo que hacemos en ergonomía laboral, estudiamos si ese diseño está adecuado a la tarea y a las personas que realizan esa tarea. Cuando se hace ese estudio se identifican los factores de riesgo, que es un concepto un poco técnico, pero quiere decir esas pequeñas condiciones que van a incrementar tu probabilidad de patología. Okay. Y eso es lo que hacemos, lo que estamos haciendo, por ejemplo, aquí en El Salvador, en la industria textil, donde hay una gran prevalencia de patología musculoesquelética. Ellos están preocupados de este tema y estamos estudiando los puestos de trabajo para adaptarlo a la población trabajadora salvadoreña, para que esos factores de riesgo los controle la empresa y así tu probabilidad de una patología en el tiempo disminuye, lo cual es muy interesante para las empresas porque disminuye la probabilidad de que no asistas a trabajo y por tanto disminuye las horas perdidas y tu producción se mantiene. Correcto. Y ahí es cuando se vincula la ergonomía, lo que tú me preguntas, y el interés de las empresas. Perfecto. ¿Cómo estamos entonces, doctor? No sé si ya tuvo la oportunidad de analizar la realidad salvadoreña, no solo en este ámbito textil, sino en diferentes industrias, pero no sé si ya tuvo la oportunidad, como le repito, pero ¿cómo creería usted que nos manejamos? ¿Hay mucho que mejorar o estamos 2 que 3? ¿Regular, como decimos en El Salvador, 2 que 3? Bueno, tengo la suerte de visitar El Salvador hace ya 8 años, conozco mucha industria salvadoreña y te tengo una buena noticia. Ah, vaya, tenemos estrellita en la frente. Exacto, El Salvador, si bien está atrasado, muy atrasado con respecto a donde yo vengo, España, Europa en general, pero va muy rápido. Va muy rápido y con pasos sólidos. Por una parte hay una legislación que ampara todo esto y la legislación salvadoreña ya habla de riesgos ergonómicos, por lo tanto le está diciendo a las empresas, la ley de prevención de riesgos laborales, preocúpese de estos riesgos. Pero por otro lado se han desarrollado a través del organismo normalizador las normas técnicas de ergonomía salvadoreñas, el OCN. Entonces ya tenéis instrumentos que hasta hace muy poco en Centroamérica solo era Costa Rica. Y ese mismo instrumento que hoy se tiene en El Salvador es el que ocupamos nosotros en España, es el que se ocupa en Alemania, es el que se ocupa en Colombia. Entonces, los profesionales salvadoreños ya disponen del instrumento para poder medir estas condiciones no ergonómicas y poder intervenir, que es un gran avance que hemos tenido en la ciencia en materia de ergonomía, que digamos, entrado este siglo no teníamos esas herramientas.
Cuando nosotros empezamos en ergonomía en España en el año 97, producto de una ley europea, no disponíamos de estos instrumentos, llámese método OCRA, método NIOSH, que se convirtieron en normas internacionales ISO y hoy son normas salvadoreñas. Con lo cual yo creo que ese es un gran avance, va a ser un gran catalizador, porque hoy los profesionales pueden asesorar con criterios técnicos, con criterios consensuados a nivel internacional, a las empresas salvadoreñas y poco a poco, esto es importante, ir mejorando las condiciones de trabajo de la población trabajadora en El Salvador. Perfecto, entonces todavía hay un camino a recorrer, pero al menos vamos en el camino correcto, digamos. Vais en el camino correcto y vais bastante rápido. Ah, vaya. Porque estáis aprendiendo de experiencias del exterior que son exitosas. Perfecto. Sin ánimo de echarme flor, evidentemente, ni a la empresa que represento, que es CENEA. Estamos aquí hace 8 años porque están preocupados de esta materia y contactaron con una persona, con una institución en Europa y nos pidieron ayuda. Y estamos aquí precisamente para transmitir este conocimiento que hemos acumulado por 30 años desde que apareció la ley en España. Me encanta. Entonces, me gusta a mí el proceso porque va a ir rápido y estáis buscando asesoría con gente que tiene experiencia. Perfecto, muchísimas gracias, doctor. Para la gente que nos está viendo en casita y tal vez tienen un hijo, un primo, un sobrino, o tal vez su esposo, ellos mismos, están en alguna industria específica, le quería preguntar, en su experiencia profesional o en su experticia, ¿cuáles serían las 3 industrias donde debería ponérsele extra atención a esa parte de la ergonomía o de tener realmente posturas adecuadas en el trabajo? Industrias me refiero a estos aspectos laborales donde tenemos más chances tal vez de desarrollar una enfermedad musculoesquelética. Mira, curiosamente hay un sector productivo que en todo el mundo está un poco olvidado y precisamente es el que nos cuida a nosotros. Estamos hablando de los hospitales, las clínicas, los geriátricos. Ahí hay todo un sector productivo que tiene una alta prevalencia e incidencia, es decir, hay mucha patología musculoesquelética en personas que nos están cuidando, todos los que son las enfermeras. En España tenemos la figura del celador, que es el que hace la manipulación de los pacientes. Okay. Entonces, ahí hay un gran colectivo por el cual podemos trabajar y se está haciendo poco. Se está trabajando mucho en la industria, diferentes rubros. Pero ese yo creo que es un desafío que tenemos en general. En España ya llevamos un tiempo avanzando, no a la velocidad que deberíamos, pero en Latinoamérica se está avanzando. Y de hecho, en junio vamos a trabajar esa materia aquí en El Salvador porque creo que es uno de los desafíos como país, ese sector productivo, empezar a cuidar al personal de salud que tiene mucha patología musculoesquelética. Después, evidentemente, vosotros aquí tenéis mucha industria textil, ahí hay mucho que hacer, pero también el sector logístico está creciendo mucho y también tenéis en El Salvador un desarrollo importante de la ergonomía, de la construcción, y ya también tenemos estándares, normas ISO en materia de ergonomía para la construcción, para trabajadores que están todo el día moviendo baldosas, sacos de cemento. Entonces, hay yo creo que diferentes núcleos que son de interés para la ergonomía en este país, sobre todo porque está ahí con un desarrollo importante en esos sectores. Entiendo. Y también hay una gran participación de las empresas, doctor. Por ejemplo, yo no puedo tal vez tener mucha opinión en la silla que se va a comprar, por ejemplo, en la que yo voy a estar sentada, el tipo de teclado, si es de los escritorios que se pueden parar o no. Pero yo como trabajador, para las personas que nos están viendo en casa, ¿qué puedo hacer desde mi lado? Ya que no puedo controlar en muchas ocasiones lo que la empresa compra, ¿hay algo que yo pueda hacer de manera individual? A ver, yo creo que podríamos dividirlo en 2 aspectos. Uno es, aquí en El Salvador tenéis al interior de las empresas los comités de seguridad. Okay. ¿Vale? El comité está compuesto por una parte por trabajadores y por otra parte por representantes de la empresa. Entonces, ese comité es el que escucha la voz de los trabajadores y yo creo que tenemos que formar a los trabajadores para que transmitan estas inquietudes a su comité, a sus compañeros que son los delegados en el comité, y estos compañeros delegados con esas demandas de los trabajadores puedan gestionar poco a poco esas solicitudes y estudiar si son problemas propios de la empresa o son problemas que también puede suceder propios de la persona trabajadora. Entonces yo creo que aquí hay una responsabilidad por parte de todas las personas trabajadoras de tener un vínculo cercano con los comités de salud de su propia empresa y acercarse a ellos y colaborar con ellos. Y por otra parte, yo creo que también es importante entender que nosotros somos una maquinaria, ¿vale? Que se deteriora en el tiempo.
A todos nos va a pasar, ¿cierto? Yo hace 10 años no tenía las canas que tengo ahora. Entonces, en la medida que cuidemos a esta maquinaria, va a llegar en mejores condiciones a la vejez. Nosotros, en CENEA, la institución que dirijo, velamos por una jubilación digna. ¿Qué es lo que es eso? Que yo llegue en condiciones de salud que me permita disfrutar de mi vejez, de mi jubilación. Yo creo que de ahí tenemos que ser conscientes los ciudadanos de cuidar esta maquinaria humana en términos de alimentación, en términos de ejercicio. Hoy está demostrado los beneficios del ejercicio no solamente en el plano musculoesquelético, sino que en la prevención de enfermedades mentales, incluso el Alzheimer. Entonces yo creo que hay una responsabilidad de nosotros como ciudadanos de cuidarnos un poco. Y yo creo que ahí pecamos mucho. Perfecto, y por eso lo traemos de invitado, doctor, para que nos vaya orientando un poquito. Muchísimas gracias, de verdad. Tenemos que hacer una breve pausa comercial, amigos, pero ustedes si tienen alguna pregunta, no se preocupe, recuerde que es bienvenida a través de nuestro número de WhatsApp. No nos cambie y ya volvemos. Seguimos con más de Salud TV, amigos, y es momento de leer sus preguntas, porque ustedes las han enviado a través de nuestro número de WhatsApp y nosotros tenemos la presencia del doctor Hernández, así que usted aproveche. Vamos a arrancar la teleconsulta. Primera pregunta, una consulta. ¿Se puede prevenir los problemas en la espalda a consecuencia de pasar jornadas laborales sentados mucho tiempo? Gracias por su respuesta, doctor. Muchísimas gracias, amigo o amiga, por la pregunta. Yo creo que esta pregunta es interesante porque todos, y yo me incluyo, a veces sufrimos de molestias en la espalda, en la columna, por permanecer mucho tiempo sentado. Sí. Entonces, lo primero, sí, la respuesta es sí, se puede prevenir, ¿vale? Okay. Pero esto requiere un análisis del puesto, como decíamos antes. ¿Qué haces sentado? No es lo mismo estar en una sala de control, que estoy mirando una pantalla y no hago absolutamente nada, o estar en un call center, que también hay mucho acá, donde estoy continuamente recibiendo llamadas. Entonces, como medida general, así generalizando, yo diría que primero hay que tener una buena silla y adecuar la silla a las alturas, ¿vale? Lo primero. Lo segundo es fomentar el cambio de hábitos de postura, no siempre estar en la misma postura. Si te fijas, nosotros dos ya hemos cambiado la postura de las piernas en algún momento, porque nuestro espacio lo permite. Ahora, si estoy en una mesa que debajo hay una falda y no me permite mover las piernas, evidentemente ese cambio postural va a ser más difícil. Por lo tanto, yo debería favorecer los cambios posturales, incluso sentado. Otra cosa es que además cada cierto tiempo me levante de la silla. Me levante porque cojo un vaso de agua, me levante porque voy a cambiar mi plano de trabajo y voy a subir la mesa, que no siempre es posible, pero sí me puedo levantar, coger un vaso de agua, mirar a lo lejos, que siempre lo recomendamos hoy, sobre todo en las clases que damos e-learning, estamos mucho con el ordenador de frente, muy cerca, y eso yo digo que te acerca la presbicia en tu vida. Entonces hay que alejar la visión, tener visión de lejos. Entonces aprovecha ese momento de levantarte de la silla, coger un vaso de agua, caminar, mirar por una ventana a lo lejos, jugar con la musculatura del ojo para que cambie la ubicación del cristalino, y hay una serie de elementos que se podrían incorporar en el trabajo sentado. Además, se puede incorporar ejercicios. Lo que pasa que aquí ya depende de la persona, habría que puntualizar un poco más. Pero yo creo que más que el ejercicio que se llama pausa activa, que también tiene un muy mal uso, en trabajos sedentarios se puede hacer, yo fomentaría más si tú trabajas sentado, haz algo de actividad física. Por ejemplo, camina un poco. Sí. Nuestra sociedad camina poco. Nosotros en Europa estamos acostumbrados a caminar mucho y aquí en Latinoamérica se camina muy poco. Claro. Y yo creo que caminar compensa mucho esas horas sentados, porque además de la columna tienes una atrofia del cuádriceps, un acortamiento de los isquiotibiales, entonces hay todo un fenómeno musculoesquelético que a la larga te va a traducir un problema. Entonces, ¿se pueden prevenir? Sí. ¿Qué puedo hacer? Cambio de postura, como mínimo, levántate un momento de la silla y en lo posible, en los momentos que puedas, fortalece la musculatura como mínimo, caminando un poco cada día. Perfecto, muchísimas gracias, doctor. Tenemos otra pregunta. Buenas tardes, excelente programa. Tengo 64 años, soy mujer y mi pregunta es, ¿por qué me duele mucho al hacer el trabajo de hogar la parte de la colita de mi columna y luego se va a mis piernas? Gracias, bendiciones. Muchísimas gracias, amiga, por su pregunta. Doctor.
Esta pregunta tiene un grado de complejidad porque, al parecer, hay que hacer un diagnóstico aquí de la persona que nos pregunta, porque me da la impresión de que puede tener alguna compresión nerviosa por lo que ella está relatando, es decir, en la columna hay un fenómeno que está sucediendo que está llamando a una alerta, a una serie de músculos, que es lo que ella relata, y está diciendo, pasa algo aquí, me molesta, me duele. Al parecer, yo le recomendaría que visitara a un especialista, un traumatólogo idealmente, para hacerle un examen, porque yo creo que ahí, por lo que ella relata, hay algo. Y dada la edad de la persona, es muy probable que, dada su exposición laboral en el tiempo, es decir, los años que ha pasado haciendo determinado trabajo, esté asociado con el problema que tiene hoy. Okay. Entonces, esa información va a ser muy útil para quien le haga el diagnóstico, porque puede ser que sea lo que llamamos hoy una enfermedad laboral, independientemente de que la clasifiquemos o no de forma laboral. Sí. Yo tengo la impresión de que hay que hacer un diagnóstico ahí, debe haber algo y por tanto debe haber un tratamiento específico para esa lesión. Así que le recomendaría a la persona que no ha hecho la consulta que, sobre todo pensando cuando tenga 75, no cuando tiene ahora 64. Visite hoy el médico, se anime, pensando en cómo quiere pasar sus 70, 75, 80 años. Porque lo que haga hoy va a ser importante para su estado de salud mañana. Perfecto, muchísimas gracias, doctor, de verdad. Lastimosamente nos hemos quedado sin tiempo, pero gracias por sus respuestas, gracias también, amigos, por sus preguntas. Se nos quedaron varias en el tintero, pero más adelante vamos a llevar otro tipo de tema relacionado, porque sabemos que habían bastantitas preguntas por ahí. Pero de nuevo, doctor, muchísimas gracias de verdad por habernos acompañado, por ayudarnos a comprender este tema. Tal vez una última recomendación, la más importante respecto a este tema, para que las personas recuerden en casita, ¿sería cuál? Como dije anteriormente, hay dos. Yo creo que una es que se cuiden, que cuiden la maquinaria humana, que cuiden el aparato musculoesquelético, y eso pasa por la alimentación y el ejercicio. Pero eso es una responsabilidad individual. Y lo otro, que participen en los comités de salud de las empresas, sobre todo los que estáis en edad provecta, estáis en la empresa. Yo creo que tenéis una responsabilidad para consigo mismo y para con los compañeros que están en otros puestos de trabajo similares, que participen con estos comités transmitiéndole un poco sus inquietudes. Yo creo que por ahí se puede avanzar más rápido de lo que ya estáis avanzando. Perfecto, muchísimas gracias de nuevo, doctor. Un Muchas gracias a vosotros. En el estudio. Amigos, hacemos pausa comercial y ya volvemos.